¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Dogma de Fe. Se acerca ya muy pronto, digamos, la celebración religiosa más importante para el pueblo mexicano, que es celebrar lo que se llama el milagro de la Virgen de Guadalupe. Y para platicar sobre eso, hemos invitado al licenciado en Teología por la Universidad Pontificia y doctor en Filosofía, al doctor Gabriel Verduzco. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Al contrario, muchas gracias, Marcos, por la invitación. Gracias a todo el auditorio que nos atiende. No sé si tú estarás de acuerdo que es la celebración más ferviente del pueblo de México, en especial, y hay que decirlo así, los pobres, los que sufren, que van y con fervor creen en lo que se le llama el milagro del Tepeyac, que tiene muchas aristas, y yo quisiera abordarlo desde un punto de vista respetuoso, pero pues ya teniéndonos a lo que llamamos los hechos. 12 de diciembre de 1531, que ocurre para la entonces el incipiente catolicismo, que tenía apenas 10 años de haber, la evangelización, haber llegado a la Nueva España, sí, hoy México. Sí, bueno, primero sí, yo estoy de acuerdo que es por mucho la celebración más significativa a nivel religioso en el país, y que, como lo dicen algunos, podrán ser, aunque no sean cristianos, son guadalupanos. Así es. Sí, yo creo que aquí en la ciudad, aquí en Saltillo, no se nota tanto, pero por ejemplo en la Ciudad de México, los paraderos de autobuses, sitios de taxis, estacionamientos de restaurantes, empresas, toda la ciudad se paraliza, porque en todos lados hay festejos. No se diga el Tepeyac, ¿no? Pero yo creo que sí es lo más la celebración religiosa, y a lo mejor no solo religiosa, ¿no? A nivel popular rompe la parte institucional, y yo creo que sí es la más significativa, por mucho en el país. Sí, a ver, ¿cuántos Guadalupes y Guadalupes hay, doctor, en este país, en honor? Mi mamá se llama María Guadalupe, sí. En honor, aunque tuvo padres, digamos, no creyentes, aún así, ¿sí? Le llamaron Guadalupe por la Virgen de Guadalupe. Sí. Mi abuelo se llamaba José Guadalupe, y hay muchísimas Guadalupes, Lupitas, sí. Es el Día de las Lupitas. Hombres y mujeres, Guadalupe es hombres y mujeres, y ahí sí, la inclusión moderna ahí aplica desde mucho antes. Y para bien, creo, sí. Para bien. Sí. Pero en términos de hechos, porque quizás estas generaciones que nos pueden estar viendo y escuchando a través de las distintas plataformas sociales, doctor, no conozcan aquella discusión de los 90s, empujada por el abad de la Basílica de Guadalupe, la Basílica de Guadalupe, que está instalada en donde aparentemente se habría aparecido la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, que se construyó primero allá en 1500 y pico, y después esta gran basílica que construyó el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez en los 70s. Él mismo contribuyó al debate, al decir, no hubo tal milagro, y ese ayate, que está esa imagen, fue pintada por manos humanas. Por lo tanto no hubo tal aparición, por lo tanto no hubo tal milagro. Y el mismo abad, ¿sí?, que digamos es el sacerdote a cargo de esa iglesia, que podría decirse quizás la más importante de nuestro país, a la par de la Catedral de la Ciudad de México, después de haber vivido de eso, de los guadalupanos, él se atreve ya como en una especie de su retiro, y a decir, no hubo tal milagro. ¿Qué nos puedes contar de los hechos, de lo que ocurrió? Sí, entrando en terrenos de la fe, por supuesto. Claro, sí. Bueno, la tradición es una tradición que se enraiza
para 1540 ya existe una devoción arraigada, a la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? La Virgen Morena. Sí. Como nosotros. Sí, sí. Morenos sí. como nosotros. Entonces, pues es una, como muchas tradiciones de todo tipo, no solo religiosas, pues que tienen su raíz en tradiciones orales y en costumbres, pues diríamos ancestrales, ¿no? Se van a cumplir, en 9 años son los 500 años de esto, ¿no? Entonces, pues es una tradición ancestral. Los testimonios más antiguos que hay allá, de 1540, ya hablan de cómo hay una profunda y arraigada devoción en los habitantes, no solo de aquella Ciudad de México que empezaba, ¿no? Entre española e indígena, sino de lugares alrededor. Se habla de habitantes de Puebla, habitantes de las ciudades que más de los centros urbanos más o menos grandes de alrededor del Valle de México, que visitaban la ermita entonces, ¿no? Era una pequeña capilla en aquel momento, sí. Sí, muy probablemente haya sido una construcción a lo mejor de adobe, la incipiente, claro. el primer templo que haya habido. Ahí conservan algo, todavía hay un lado, yo lo he visitado, y me parece que esto es una reconstrucción de lo que pues hace casi 500 años se empezó a construir. Sí, que luego ya se empieza a hacer el templo grande, el que todavía existe ahí, la primer basílica, que se está hundiendo, ¿no? Sí. Todas estas cuestiones ahí que todavía se puede ahí visitar, y bueno, esto es con respecto al menos la fecha que se le da, ¿no? De 1531. Después aparecerá, según los historiadores, los filólogos y demás, hacia 1556 aproximadamente, aparece al menos ya como se conoce la versión del relato, con nombre náhuatl Nican Mopohua, que por lo menos para 1556 ya circularía la versión como se conoce hoy día y se le atribuye a Antonio Valeriano, ¿no? Uno de los indígenas educados en el colegio de la Santa Cruz en Santiago Tlatelolco. Ok. Alumno de Bernardino de Sahagún, que es el que hace el relato. Y ya lo escribe como tal. Sí, lo escribe con caracteres latinos, pero escribe en náhuatl clásico, lo que llaman los estudiosos en náhuatl clásico, y en un formato que calca lo que Miguel León Portilla llama los cantares mexicanos, ¿no? Que de hecho él, aquí en el texto de Tonantzin Guadalupe, hace un estudio comparativo, de cómo hay ciertos esquemas, literarios en el México prehispánico que utiliza el autor del Nican Mopohua para hacer el relato, ¿no? Pero para cuando él lo hace, pues esto ya, insisto, la tradición religiosa ya existía, ¿no? Ya han pasado décadas cuando él escribe este relato. Por lo menos 25 años de la fecha que se señala haya sido la aparición, ¿no? En 1531. Y es interesante porque está lleno de elementos de la cosmogonía náhuatl y náhuatl, para no centrarlo solo en lo mexica, ¿no? Y que va combinando de una manera pues brillante, ¿no? Con los elementos nuevos que serían los elementos judio-cristianos, ¿no? Del cristianismo en ciernes en el Valle de México, en la Nueva España, ¿no? Entonces, pues para finales del siglo XVI ya está más o menos consolidada una tradición que une la imagen con el relato escrito, ¿no? Pero que, como señalan los mismos historiadores y demás, pues hay una tradición oral detrás que sustenta estos elementos, ¿no? El mismo León Portilla señala cómo al referir Antonio Valeriano que la aparición se le da a un personaje de nombre Juan Diego, ¿no? Natural de Cuautitlán,
pues que debiera de haber testigos que lo conocían o lo debieron haber conocido si es que yo hubiese muerto para las fechas en que aparece el relato, que validaban, ¿no?, dicha tradición y el escrito como, pues, precisamente con esos elementos de verosimilitud y de historicidad que puede tener el relato, ¿no? No perdamos de vista que estamos hablando de segunda mitad del siglo XVI, donde todas estas cuestiones de la historiografía, como se entiende hoy día, la idea de objetividad no existe como se entiende después de 1700 con el auge de la modernidad y todos estos elementos positivistas, ¿no? Entonces es una tradición y un relato hijos de su tiempo, ¿no?, con las características propias de las costumbres y tradiciones del siglo XVI. Sí, porque después, doctor, no sé si estás de acuerdo conmigo, se le exige demasiado método, y dicen, oye, es que, por ejemplo, el obispo a quien Juan Diego va, el obispo o sacerdote, ajá, a quien Juan Diego va y le dice, y le muestra el ayate, porque él le había dicho, oye, si me está apareciendo una señora, que me dice que venga contigo, y dice, pues que te dé una prueba, entiendo más o menos, intentando resumir la historia, ¿no? O el relato, ajá, o el cuento, y nosotros quisiéramos obtener muchísimas pruebas de ahí. Hay una queja de historiadores muy rigurosos que ese obispo, sacerdote, que venían a la evangelización, recordemos que Tenochtitlan había caído en 1521, uh-huh, entonces ocurre 10 años apenas de que, digamos, de la llegada casi de los habitantes de entonces Castilla, porque ni siquiera se llamaba España, a la conquista de la gran Tenochtitlan que había caído, y dicen que no existen en los diarios de este sacerdote ninguna referencia al relato de un tal Juan Diego, de quien se le había aparecido una señora que después le dieron el tema virginal, de que había sido la Virgen, en este caso morena, la Virgen de Guadalupe, y que en ese entonces, pues digamos, los decanos de la iglesia sí tenían obligación de llevar un registro, ¿sí? Uh-huh. Y hay un menoscabo ahí a decir, no existen registros del sacerdote a quien dice que se le presenta el milagro, Juan Diego, no lo registró, y ellos eran muy puntuales para registrarlo. Sí, los historiadores, incluso historiadores eclesiásticos, ¿no? Señalan eso como uno de los elementos en contra de las apariciones, sí. El que no se mencione por parte de Zumárraga, así que era el obispo electo, ¿no? Para México, y ¿Era el cargo que tenían, obispo? Sí, como tal. Sí, él es el que llega como obispo para, al menos está como electo obispo según ahí las crónicas, ¿no? Luego es más tarde ordenado obispo, pero es él, ¿no? El Fray Juan de Zumárraga, ¿no? Franciscano. Y que también en las actas de los primeros concilios mexicanos no hay alguna referencia a esto. Yo no sé por dónde pueda ir una explicación al menos plausible del por qué. Porque hay testimonios tanto del provincial franciscano de la época como del mismo Bernardino de Sahagún que hablan en contra del culto a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Apuntando precisamente que en el lugar donde hoy está la basílica, o sea, en el Tepeyacac para los indígenas, ajá, o Tepeyac ya más castellanizado, ajá, existía previamente un culto a Tonantzin, ¿no? A la madre de los dioses,
y que era como favorecer la idolatría, que por qué hacer eso, queriéndolo, así, en vez de apagar o de acabar con, como diría Sagún, con los cultos a los demonios. Ajá. Y por qué favorecerlo permitiendo el culto a Guadalupe, lo dice por ahí en su... Esa es una pregunta que te quería hacer, doctor. Es porque Guadalupe. Ahí va. Entonces, nada más para terminar la idea anterior. Sí. Entonces, esa parte a mí me hace ruido en el sentido de que algo escapa, ¿no? A las ideas de decir, como luego se habla de si fue una manera de incentivar la evangelización, de apartar de los cultos, tradicionales. Un sincretismo entre una tradición local, alguna deidad que ellos tenían. Ajá, cuando porque hay testimonios en todo al menos en el centro sur del país, ¿no? De cómo los naturales de cada región, pues sí hacen esta especie de simulación de conversión, pero siguen rindiendo culto a sus dioses, a los cultos de sus padres, ¿no? Es muy me viene a la mente que es muy famosa una idea que hay, por ejemplo, en una zona en Michoacán, espero no equivocarme con el dato, que no sé si es en Pátzcuaro, donde hay detrás de la imagen o debajo de la imagen de Santiago Apóstol que se venera, la imagen de la deidad propia del lugar, ¿no? Y que entonces hay esta especie hacemos como que veneramos a los dioses o a los teúles, ¿no? Europeos, pero en el fondo seguimos rindiendo. Sí, porque pues, si no, la otra era que arrasaran con mi cultura y que quizá en una de esas termina muerto. Sí, hombre, lo que tú me digas, yo adoro el que me digas, con tal de que no me hagas nada, ¿verdad? Sí, y esta idea de las personalidades corporativas, ¿no? Muy de la Edad Media y de entrada de estas épocas de que, pues, se convierte, se bautiza el señor feudal y todos junto con él, ¿no? Si hay que castigar al señor feudal, pues lo castigan a él y a todos los que están. Y que algo semejante ocurre, ¿no? Que se convierte, vamos a decirlo así, el cacique, y pues todos los sometidos al cacique, entonces también entraban sin que hubiese una idea de conversión personal, como luego se pudiera manejar. Esa parte a mí me hace ruido porque precisamente se empalma con esto otro, ¿no? Si se quiere acabar con unas prácticas y se genera una tradición y un culto que va a retomar ciertos elementos, pero va a seguir favoreciendo el culto a los otros. Como que es pegarse un tiro en el pie, ¿no? Me da la impresión de Pero la historia la escriben los ganadores. Y ese es otro elemento, o sea que... ganó el culto... el culto cristiano, sí. Es. Pero ¿hasta dónde imponer el culto a Guadalupe o a la Tonantzin Guadalupe, con todos estos elementos tan bien trabajados de la cosmogonía indígena y hechos, o sea, muy bien, ¿cómo diríamos? Pues si no sincretizados, unidos a los otros elementos cristianos, me parece una cuestión genial. Yo no sé si para esas fechas había alguien que conocía con esa profundidad la mentalidad indígena y era capaz de hacer esto, de generar primero la imagen, ¿no? Con esos simbolismos tan, es que no sé cuál sea la palabra más adecuada, tan perfectamente armonizados, que dicen las cosas sin necesidad de explicarlo para el que conoce de los elementos, ¿no? ¿Y por qué no se hace en otros ámbitos en otras regiones en este caso del virreinato? Simplemente pensar en la zona de Jalisco o Zacatecas, ¿no? Que nunca cayó militarmente hablando. Ajá. Y que la Virgen de Guadalupe no tiene el pegue que tiene en centro-sur del país. O sea, ¿por qué no se hizo algo semejante? ¿Por qué no hubo? Ya no existía. Entonces,
A nivel personal yo tengo mis dudas de pensar que es enteramente creación humana esto y una especie de, dirían ahora, de teoría de la conspiración para hacer caer rendidos a todos los pueblos indígenas. Sí. Porque hay elementos ahí que son me parece para la época, insisto, para la época en que ocurre, muy pronto para que haya alguien tan avesado, sí. Así es, en los elementos que podrían, digamos, causar un efecto de dominación sobre la total comunidad indígena que existía, mexicas y comunidad náhuatl, y que sí lo causó. Sobre todo cuando se tiene el poder de la espada y de la fuerza, como se nota en muchas otras historias, en muchos otros relatos donde se impone por la violencia, ¿no? Y que entonces incluso se genera el rechazo de los indígenas, ¿verdad? De los naturales, ante el cristianismo, y que los mismos frailes van y denuncian ante el rey, pues que todos esos abusos, imposiciones y demás están lejos de favorecer, están obstaculizando la labor de evangelización y de cristianización, ¿no? Digo, son paradigmáticos ahí, Bartolomé de las Casas, Motolinía, Montesinos, ¿no? Que en aquel sermón de Navidad les grita ahí a los españoles, pues ustedes se van a ir al infierno por lo que están haciendo, no solo porque no viven como cristianos, sino obstaculizan que los otros lleguen por sus comportamientos. Entonces, pero en esa zona del país no ocurrió. Y ahí es donde, digo, yo no sé, algo debe haber de diferencia, y que a mí me cuesta mucho decir que solamente es por ingenio de alguna persona, ¿no? Así que se le ocurrió. Hay por ahí una película, creo que es de los años 80, híjole, la verdad se me va ahorita el nombre, pero tiene que ver con esto. No recuerdo exactamente el nombre de la película, pero que toca ese punto, ¿no? Cómo hay una especie de acuerdo entre autoridades españolas, contratan a un indígena para que pinte el lienzo, y después lo matan a él y a la modelo que hace él para que no diga nada, y entonces se difunde esta idea del milagro. La película estuvo censurada, entiendo, por todas estas broncas de los efectos que pueda tener, ¿no? En una sociedad como en la que estamos, ¿no? Sí. Pero bueno, se aventuran las hipótesis y las sugerencias al respecto. Otros apuntan la idea del nombre, esto de lo de Guadalupe, sí, ¿no? ¿Por qué Virgen de Guadalupe? Sí, en España hay una Virgen de Guadalupe. Así es. Y el nombre es árabe, ¿no? Río de Luz o Río de Amor, una cosa por el estilo. La cuestión es que el nombre náhuatl, pues no lo podían pronunciar los españoles, ¿no? Digo, hay muchos ejemplos, ¿no? Esto que va de Huitzilopochtli a Churubusco, ¿no? Moctezuma, todo ese tipo de, así es, de formas. Entonces hay algunas, que los, a ver si me sale la palabra, nahuatlatos, ¿no? Los hablantes de náhuatl que hay en el país, que hablan de que, bueno, el nombre de Guadalupe sería el acomodo que hacen los castellanos, ¿no? A pronunciar el nombre, que posiblemente náhuatl tuviese, que se da a sí misma, ¿no? La noble señora, como dice el relato. Ajá. Tengo por aquí porque me cuesta trabajo pronunciarlos. El acordeón sería, hay por lo menos tres, ¿no? Sí. Uno sería Tecuatlazupe, que podría ser una de las formas. Otra sería Tlecuatlacupe, y la otra sería Cuatlaxepeu, ¿no? Entonces, que termina con los años convirtiéndose en Guadalupe. Sí. Porque creo que eso es muy importante. Otra vez, para quienes nos ven y nos escuchan, es a ver, ¿por qué el origen del nombre? ¿Quién lo bautizó como Virgen de Guadalupe? ¿Por qué no? Porque hay distintas apariciones de distintas vírgenes con fisonomías
casi siempre parecidas a las regiones en donde se aparece, y en este caso pues, era una virgen morena, y hoy que le llamamos Guadalupe, que nos parece muy normal, bueno, pues en ese momento, ese nombre en la entonces incipiente Nueva España no existía como tal, no era un nombre común, y se le empezó a llamar Virgen de Guadalupe. Yo creo que quizás como tú dices, doctor, castellanizando un vocablo náhuatl. Un vocablo náhuatl, y creo que es importante iniciar no como inicio de conversación, sino como punto de partida, cómo se pudo haber llamado antes, Sí, dicen ahí algunos, ¿no? Sí. Que las posibles traducciones de estas expresiones puede ser la que viene en las alas del águila, la del fuego de la serpiente, otros hablan de la que pisa la cabeza de la serpiente, digo que no sé, digo que esa me parece ya muy, muy ajustada a lo cristiano, sí. Sobre todo a partir de las ideas propias del México prehispánico, ¿no? Que donde la serpiente no tiene el valor negativo como lo puede tener el judeocristianismo, ¿no? Ajá. Pero que tengan estas ideas que al oído castellano pues les suenan lo intentan pronunciar como nosotros nos puede pasar con palabras en inglés, sí. ¿No? Y lo terminas mexicanizando, claro, digamos, ¿sí? Sí. Y que bueno, si ya existe un término parecido en la tradición española por esta idea de Guadalupe que viene del árabe, ¿no? Y que no nos extrañen nombres como Guadalajara, Guadalquivir, que tienen que ver con estas tradiciones árabes. No olvidemos que tienen 300 años de dominación árabe en España, ¿no? Así es, por eso vemos aquí en México, porque muchos de los del Reino de Castilla que vinieron, sí, pues tenían raíces, sí. Árabes, tenían sí. en sus genes el gen árabe que dominó por mucho tiempo una parte de entonces Castilla, España, como le quieras llamar, ¿no? Sí, y que es quizá una de las matrices culturales que luego hacemos menos, ¿no? Así como la africana, la raíz árabe, porque tenemos una tradición, ya no se diga, al menos, supongo que en muchos lugares de América ocurre lo mismo, el fenómeno que tenemos aquí en Saltillo también de cuánta migración, por ejemplo, libanesa tenemos y que... Sí. Y que luego se nos olvida que hay detrás un empuje cultural muy fuerte, ¿no? Que pensamos que como estamos cerca de Estados Unidos, nada más lo norteamericano, ¿no? Y así es. Y hacemos de repente como que no lo vemos. Algo semejante creo que ocurre por acá, ¿no? Lo dominante va a terminar en este elemento lexical, ¿no? Por dominar la forma de pronunciarlo y de mencionarlo. Pero que está detrás un origen náhuatl, insisto, como muchas otras palabras que en las crónicas del mismo Cortés, de Bernal Díaz, del Castillo. Pues intentan cómo sonaban, ¿no? Las expresiones esas Huichilobos con Huichilopostli o Guatemus a Cuauhtémoc, pues algo semejante ocurre, ¿no? Se intenta decir, pues a mí me suena de esta manera, ¿no? Y termina consolidándose. Ajá. Pues, como ellos escribieron la historia, se termina, o sea, Cuauhtémoc, pues no se llama Cuauhtémoc, sí. Pero nosotros le decimos Cuauhtémoc y creemos que estamos pronunciando, y Moctezuma pues tampoco, y creemos que estamos pronunciando bien el nombre y escribiendo bien el nombre, y no era así. Sí. Y vuelvo al ejemplo de Sagún, ¿no? Cómo él termina diciendo que en la ermita esa donde dicen venerar a Tonantzin, ¿no? Que así se llamaba la deidad indígena, en vez de llamarle, dice Sagún, Diosinantzin, madre de Dios, para que no se confundiera con el nombre prehispánico. Uh-huh. Ahí donde ahora le dicen Guadalupe, y lo hace así como en un tono así como medio despectivo, yeah. ¿no?
Entonces así como que se había hecho famoso el nombre y él no está de acuerdo, ¿no? Quizá le resuene también su propia tradición, ¿no? Española, como que distinguir las cosas, ¿no? Entonces a mí esa parte también me resulta significativo de que pues no pareciera ser así tan juego español para hacer caer a si entre ellos mismos puede haber su rechazo, no sé, sí, al menos queda suelta esa parte, ¿no? Sí, y creo que, a ver, hay una parte ahí que quizás, por eso digo quizás, los mismos indígenas, los náhuatl y mexicas, ya estaban aceptando como tal, entonces, pues alguien se puso vivo, a ver, alguien, apegándonos en un ejercicio de imaginación al relato, a Juan Diego se le aparece en el cerro del Tepeyac una gran señora en una ocasión, se le vuelve a aparecer en otra ocasión y va y le dice al obispo, el obispo no le cree, le dice tráeme una prueba, ¿sí? Y llega con un ayate, el ayate, para quienes nos ven y nos escuchan, es una tela en la que metían el maíz, entiendo, sí, una especie de capa que sirve también pues para... Sí, digamos... Como se siguen utilizando muchas prendas así, ¿no? Y ahí, digamos, hacía cultivaba el maíz y ahí lo llevaban, era una especie de saco. Sí. De saco para almacenar maíz y transportarlo a alguna parte. Le pide una prueba y llega y desenvuelve y está ahí plasmado el lienzo que hoy se exhibe en la Basílica de Guadalupe, y entonces el obispo se queda maravillado con el relato y se le llama como un milagro. Ajá. Lo que no entiendo y con mucho respeto a eso es ¿por qué se le llama un milagro? Digamos que el catolicismo tiene cierto rigor, digamos, quizás hasta científico, sí, para atribuir lo que es milagro o no. ¿Por qué llamar milagro a un lienzo pintado? Sí, aquí la idea de milagro tiene que ver con alguna... En la mentalidad premoderna, o sea, estamos hablando de antes de 1700, ¿sí? ¿No? La idea de milagro tiene que ver con cómo las leyes de la naturaleza se rompen, ¿no? De una manera arbitraria. Milagrosa. Y en este caso por la divinidad, así que es pues, si él las hizo, él las puede brincar, ¿no? Entonces, tendríamos todos esos relatos, maravillosos de situaciones que, o sea, 1 más 2 es igual a 3, que sería 1 más 2 es igual a n, ¿no? O sea, como que no cumple con la lógica de lo que nosotros decimos que son las reglas o las leyes de la naturaleza. La ciencia contemporánea ya no habla de leyes de naturaleza ni nada de eso, ¿no? Entran estos otros factores de teoría del caos, ¿sí? Variabilidad, en fin, ¿no? Entonces, la idea sería de que, bueno, en una tela burda, como pudiera ser el ayate, más burda que lo que hoy sería un pedazo de manta para pintar alguna cosa, cuadro, ¿no? Es decir, como tal, sí. sea más cercano al ixtle, sí, ¿no? A los, que se haya, que cuando el lleno de flores, la extiende para soltar las flores y que aparezca pintada de esa manera la figura con todos estos elementos, eso sería el milagro, ¿no? Aparece de una manera inexplicable y maravillosa, yeah, ¿no? La idea de milagro, como decía uno de mis maestros, una entre 1000 veces, ¿no? Que de ahí la idea de milagro. No sé si realmente venga de ahí el vocablo, pero tiene sentido, ¿eh? Pero iría un poco por ahí, ¿no? En esa idea de quebrantar las leyes lógicas, ordinarias, sí, cotidianas de cómo funciona nuestra realidad o cómo nos hemos dado cuenta que funciona, ¿no? Intentamos decir.
De ahí esa idea de el milagro de las rosas, el milagro guadalupano. Entonces, que nos explicaría de qué manera aparece. La explicación viene en el relato de Antonio Valeriano, que, como ya decíamos, que por lo menos para 1556 ya aparece como lo conocemos, ¿no? Entonces, pues tendríamos, insisto, ese periodo de 25 años, cuando mucho, entre 15 y 25 años de que el culto ya está arraigado y que, bueno, viene la explicación a qué es lo que aparece. Normalmente, y a nivel, digamos, oficial, la iglesia nunca ha dicho que son reales las apariciones de ningún santo, de la Virgen ni nada. Habla de dignas de veneración, ¿no? Así como que algo que no se contrapone, algo que no parece tener obstáculo, que no contradice ni la doctrina ni el evangelio, pues bueno, no se opone, si no se divulga, tampoco se hace oposición a... Sin embargo, Juan Pablo II viene y beatifica, y también se nos puede una distinción entre beato y santo. Sí. Beatifica a Juan Diego, del cual también existen muchas dudas de si realmente existió en los distintos relatos. Hay toda una historiografía que dice que sí, y hay otro que se contrapone y dice que no existió como tal. Para el 90, precisamente, la segunda visita de Juan Pablo II, dicen por ahí, haciendo un ligero paréntesis, ¿no? Los estudiosos ahí de los asuntos pontificios y papales y todo aquello, ¿no? Que la visita de Juan Pablo II a México le cambia radicalmente su manera de entender el papado, ¿no? Y que también es otra cosa paradójica que yo creo que no se puede en otro lugar más que en México, ¿no? Siendo un estado oficialmente laico, recibe al Papa, no como jefe, no como jefe de estado, porque no había relaciones, ¿no? Con el Vaticano. Ni siquiera, ni en la primera ni en la segunda visita había relaciones con el que apenas estaban. Así es. Y que, pues bueno, viene precisamente a romper toda esa simulación, ¿no? Y que viene la visita a la Basílica en el 79 con ocasión luego de la conferencia del episcopado, pero que proyecta de una manera diferente, ¿no? Siempre se dijo, ¿no? Que Juan Pablo II, muy devoto de la Virgen, ¿no? y que lo había, tocado eso. Sí, la visita a Guadalupe, al Tepeyac, ¿no? Entonces en el 90, cuando regresa, viene a la beatificación de Juan Diego, que es donde se suscitan buena parte de todas estas polémicas con el entonces abad, como lo mencionabas, ¿no? Guillermo Schulenburg, que dice que, pues no, o sea, así que Juan Diego no existió, ¿no? Entonces, si no existió, ¿qué es lo que está aquí, este cuadro que al que vienen millones de personas todos los años a demostrarle su fe y incluso en algunos, y esas son palabras mías, a prestarle sacrificios que no les está pidiendo nadie, pero ellos deciden hacerlo y es respetable. Pues le están diciendo a un cuadro, de acuerdo a las palabras de Schulenburg, otra vez Guillermo Schulenburg, que en aquel entonces, durante muchos años, fue el rector quien dirigía la Basílica de Guadalupe, ¿sí? Y quien tenía un buen conocimiento de la historia, y dice, oye, pues esto no ocurrió, ¿sí? Y él, por supuesto, siendo católico cristiano, sí, ordenado sacerdote, obispo, y dice, no existió, pero Juan Pablo II viene y ordena, como beatifica a Juan Diego. Yo no sé si en tu conocimiento, doctor,
sepas si quizás es la única figura que se beatificó que está en duda si existió o no. Yo creo que no, debe haber por ahí algún otro personaje que no hay así la suficiente certeza. Sí, histórica, ¿no? O historiográfica, ¿sí?, para ello. La idea de la beatificación es autorizar el culto público, al menos para cierto lugar, para cierta región. En este caso era México, ¿no? Y el proceso de la canonización continúa hasta, pues se prolonga poco más de 10 años, porque ese es en la otra visita, ¿no? De Juan Pablo II allá en el 2002, me parece, ya la última. Sus últimos... Sí. El Papa Juan Pablo II muere en 2004, 2003. Sí. 2004, 2005, sí, por ahí, sí. Ya fue en sus últimas, ya un papa, ya un personaje ya muy disminuido físicamente. Que viene a canonizar a Juan Diego, y es donde se vuelve a surgir la polémica. Que te interrumpa, pero para otras que nos ven y nos escuchan, cuando quizás para nosotros resulte fácil entender canonización, ¿qué significa dentro de la Iglesia Católica canonizar a alguien? Es cuando oficialmente se reconocen las virtudes a nivel heroico de una persona y que se le puede entonces rendir culto como un bautizado más que puede interceder ante uno con Dios, porque al menos estamos seguros que está en su presencia, ¿no? Esa sería la idea. Y dentro de su léxico del catolicismo es un santo. Sí. Al nivel de San Ignacio de Loyola, sí, San Francisco de Asís, igual en esa categoría. Sí. Y entonces, en el caso de Juan Diego, yo recuerdo, yo era estudiante en la universidad. Así es. Estaba precisamente los pleitos y las discusiones de ¿para qué acelerar un proceso cuando no estaban todas las certezas de la historicidad? Porque luego también uno de mis maestros en la universidad, ya falleció Manuel Orimón Nolasco, que tenía historiador. Pues él cayó de la gracia del cardenal y de obispos y de la alta jerarquía mexicana precisamente por oponerse a la canonización, no por negar la existencia de Juan Diego. O sea, es que no tenemos datos ni para afirmar ni para negar. O sea, esto que mencionaba yo al inicio, de la tradición oral que mantenía la idea de, pues sí existía, el relato lo mencionaba, y los testimonios que podía haber para finales del siglo XVI hablaban de que pues sí había un Juan Diego de Cuautitlán, y que pues bueno, se referían a ese personaje, pero no hay mayores datos. Yeah. Porque incluso a nivel oficial, se reconstruye la vida de Juan Diego, de que él era un noble y viene a menos después de la conquista, ¿no? Y que entonces, decían, es que ¿por qué todos tienen que ser ricos y volverse pobres y ahí ser llamados por Dios? Yeah. O sea, y que es esta parte de estas claves del relato que a mí me hacen ruido para decir todo es mera imposición. O sea, un personaje que era completamente cero o menos que cero, ¿no? En la sociedad, novohispana de la época. Hace 500 años en la hoy Ciudad de México. Que se viene a convertir en esta figura y que ponen entredicho pues a Zumárraga y a los otros, o sea, que aparecen en el relato, ¿no? Entonces, como la versión en náhuatl lo refiere como un macehual, ¿no? Que sería, pues, un hombre común y corriente, ¿no? Pero de los últimos, ¿no? De la fila. Y entonces, si ya tiene estas caras, ¿para qué inventarle una historia que no? Y por ahí van muchos de las polémicas y de la gente que está en contra del relato y que dice que no, porque además, explícanos tú, doctor, cuando canonizan a Juan Diego, cuando lo suben a los altares y lo hacen santo, atravesó por un proceso de, digamos, santificación en donde tuvo que haber demostrado que
hacía milagros. Sí. Y por ahí hay un relato de alguien que recuperó la vista porque se encomendó a Juan Diego, sí, entiendo, a ver, toda esta parte cultural que existe en el catolicismo, cristianismo de crear santos, pero también atraviesa o sea, no cualquiera lo nombran santos, sí. Digamos en esa religión, ¿no? Sí, supone que hay de ahí viene la idea del abogado del diablo, ajá, ¿no? Es el personaje que en todos estos procesos es el que está buscando precisamente el no. Falsear, así sí, diríamos así, como diría Popper, ¿no? Sí. Falsear todas las cosas para demostrar que cuando ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Que hay muchos testimonios no en el caso de Juan Diego, de otros casos, ¿no? Pues bueno, se da para adelante, ¿no? Normalmente van en el ámbito clínico, ¿no? Ya. Muchos de estos, con Juan Diego era la problemática, o sea, es que había muchos intereses de por medio de todo tipo, en esa visita de Juan Pablo II. Recordarán tristemente para los creyentes, recordarán que esa última visita estaba patrocinada por Sabritas, perdón que diga la marca. No, bueno. Pero aparecían estampitas de la Virgen de Guadalupe, de Juan Diego, del Papa, ajá. Así es. En las bolsas de frituras, ¿no? Entonces, apelando a la fe y al consumismo. Claro, pero y que los que se oponían con criterios válidos a la canonización de Juan Diego no era por negar, porque el culto a Juan Diego ha existido desde muchos siglos atrás. 500 años casi. Mi mamá nació en la villa de Guadalupe. Ya, mira. ¿Verdad? Y ella hablaba de que es que a Juan Diego siempre se le han prendido veladoras, existen las estampitas, el retrato, o sea, no es nuevo, ¿no? No era para finales de los 90, no era nuevo el asunto, ¿no? Ya existía un culto a Juan Diego. Juan Diego ya estaba en los altares, aunque no lo reconociera, ¿no? Entonces, que hay una problemática de otro tipo de cruce de intereses de las élites eclesiásticas mexicanas, ¿no? De esa política más negra que el hollín, ¿no? Que es la eclesiástica. Y que se ven por ahí. Está para la anécdota, ¿no? Que el cardenal Norberto Rivera va acompañando en aquel autobús a Juan Pablo II porque ya no se podía mover, ¿verdad? Y lo que antiguamente era el cine Linda Vista en la Ciudad de México lo bendice Juan Pablo II porque es el santuario dedicado a Juan Diego, que no existe. Se quedó en obra negra, nada más quedó el cine con la bendición el santuario Juan Diego. No existe como tal. Entonces, eso nos habla también de otras cosas que lamentablemente empantanan y enlodan todas estas cosas y que, pues, la devoción y el culto de la gente sencilla, del creyente, auténtico, pues luego es lo que salpica y da pie precisamente para todas estas otras cosas de favorecer ideas, de si hay conspiraciones, engaños, juegos, que lamentablemente, Juan Pablo II, y con todo respeto a nuestra audiencia, no es santo de mi devoción. No, pues la verdad, tampoco mío, creo que dejó pasar muchas cosas. Hacia afuera muy abierto, pero sí, hacia adentro muy cerrado y situaciones, o sea, por ejemplo, volviendo a estas ideas de las canonizaciones, lo que ocurre con Óscar Romero, ¿no? El arzobispo del Salvador. Ajá. Que igual, ¿así? Sí, desde 1980 un culto público, toda la gente en El Salvador, San Romero de América, ahora sale el presidente del Salvador con un cuadro de él atrás. Y ahí no ha ocurrido nada. Y que, pues bueno, Juan Pablo II tenía bloqueada su proceso. Así es. Y que con la llegada del Papa Francisco, que lo trató y lo conoció, el proceso se agiliza y pues ya está ya reconocido, volvemos a lo de las virtudes heroicas, así, ¿no? Es. El no quedarse callado, el denunciarla. Y volvemos nuevamente como detrás está toda esta problemática social de justicia. Ideológica. Sí. Digo, no es secreto para nadie que
la Virgen de Guadalupe se haya convertido en un símbolo desde, o sea, la independencia, bueno, pues, Zapata, Morelos, lo traían, Hidalgo. Sí. Hidalgo, suena la campana en Dolores, en el pueblo de Dolores, se va a Totonilco a recoger el cuadro de la Virgen de Guadalupe y se vuelve la insignia de, por ahí de la Revolución Independentista de México. Sí. Dice por ahí, comenta, Paco Taibo II, ¿no? Cómo, al oponerse los ejércitos realistas, ¿no? A los insurgentes, ellos también sacan una imagen que es la Virgen de los Remedios, que muy española. Entonces ahí viene esa, o sea, ¿por qué no se impone una figura? Sí, vírgenes. Y decía él, los españoles traían pues un cuadro pequeñito comparado con la Virgen de Guadalupe, que es muy grande, y que de ahí nace la expresión de que pues estos tienen muy poca madre, ¿no? Porque era una imagen que ahora es una expresión que va a otro, sí, le da otro sentido. En otro sí, así es. y que pues tendría su origen en estos conflictos, también de religión, sí, detrás de las causas, ideológicas que mueven los movimientos sociales aquí en el país, ¿no? Ahora, yendo hacia, por lo menos lo que es comúnmente conocido, las pruebas, digamos, científicas que permitieron en su momento hacerle al ayate, a lo que le llaman muchos el cuadro, sí, de la Virgen de Guadalupe, que está ahí expuesto en la Basílica de Guadalupe, hoy en la Ciudad de México, pues no resistió, doctor, el análisis científico. Me refiero, dijeron, a ver, está pintado con texturas y pinturas de la época, y fue pintado por manos humanas. Alguien pintó esto, una persona. No se apareció de repente en un ayate. Después ya no se permitieron mayores pruebas, como ocurre lo que llaman después el Santo Sudario, y todo eso, que no resisten un análisis científico, y entonces entramos en el terreno de la fe. Sí. Y es muy difícil discutir en los terrenos de la fe, doctor, porque hay gente que y se respeta, que no quiere saber la verdad, sí, tienen una enraizada necesidad de creer, y pues es respetable. Este espacio se llama Dogma de Fe, precisamente porque lo hemos platicado tú y yo. Creo que los dogmas nos han atado a muchísimas cosas, pero también creo que la Virgen y lo que le llaman el milagro de la aparición de la Virgen de Guadalupe les da consuelo y confort a muchas personas. Sí. Sí, con respecto a esto de los análisis científicos, igual hay las dos versiones, ¿no? Esta parte de que si la pintura solo está en la parte de los rayos, o sea, que están retocados los rayos de sol y las estrellas, y que hay estudios de termoluminiscencia y que hablan de que si la temperatura que cambia dependiendo de la zona, entonces demasiado avanzado para la época, digamos. Sí, o aquello de lo de los ojos, también, ¿no? De que si se ve, entonces hay un reflejo ahí. Sí. Vamos, o sea, lo que sí quiero decir, sí. Lo que sí quiero decir como no creyente es que tiene demasiado detalle para ser una pintura de hace 500 años, ¿eh? Sí. Y en un material como en el que está. Así es, y que, sin duda. Ahorita que mencionas lo del sudario de Turín, igual, ¿no? Como dicen muchos estudiosos de la síndone, dicen, si es o no de la época, estamos ante un prodigio, porque tenemos también cuántos años y no se ha podido hacer ninguna cosa igual. Hacer una especie de negativo fotográfico en una tela. Sí. Con esas características. Entonces, sí, también, pues si es hechura humana, el ayate, pues tenía manos milagrosas del tipo que lo pintó, ¿no? Hay un proceso técnico para realizarlo que
que hoy día no podemos hacer otra cosa igual, Ajá. ¿no? Entonces hay algo ahí, yo por lo menos dejo abierta la inquietud, sí, ¿no? Y que bueno, yo creo que el verdadero milagro está precisamente en eso, ¿no? En cómo el mensaje que está transmitiendo es al menos desde la parte así religiosa, ¿no? De que pues Dios está de parte del fregado, no del potentado. Y yo creo que esa es la parte más escandalosa a final de cuentas, de todo esto, ¿no? Sí, porque es la Virgen, es la deidad mexicana de los que sufren, de los que tienen una pena, sí, de los que están enfermos, de los que tienen una pérdida, de los que van en busca de un milagro que el mundo no les ha podido dar y las condiciones sociales y económicas. Y ante eso, doctor Verduzco, pues no podemos. Sí. Y creo que ese es, para ir finalizando, esa es una parte de lo que hay que entender de la fe de los mexicanos. Y te lo dice un agnóstico, alguien que no cree en eso, pero también quiero entender a la gente, y creo que entiendo a la gente que sufre, a los pobres, a los desposeídos, a los que van y que mucha gente critica. Es un absurdo que se vaya hincado y que le sangren las rodillas para ir a pedir un milagro. Pues es un milagro sí, porque está fregado y la vida no le ha permitido, y sus condiciones socioeconómicas no le han permitido salir porque no hay otra parte, es su asidero ante una realidad que es brutal. Sí, yo también he escuchado, es que ¿cómo una madre puede permitir que sus hijos vayan así, los que van de rodillas, los que van, bueno, o sea, a lo mejor tu mamá no te dejaría que hicieras eso, pero ¿qué harías tú por tu mamá? Claro. ¿No? O sea, ¿qué harías tú por tus hijos? Somos papás y sabes que por los hijos hacemos cualquier cosa, pero también somos hijos. Sí. Y cuando vemos la figura que hacemos por nuestros papás, entonces, desde esa dinámica y desde la perspectiva que abre la fe a una persona, las cosas cambian significativamente. Y yo, o sea, no quiero que no se entienda como una especie de consuelo barato, de decir, como me va mal en la vida, entonces me acojo a la religión. Porque tampoco ese debiera ser el papel de la religión, sino un papel crítico de decir, claro, bueno, sí, me está yendo mal y Dios está de mi parte, pero ¿y qué voy a hacer o qué vamos a hacer para transformar esto? Porque la religión tampoco es intimista, ¿no? También es de un colectivo, no me pertenece a mí. Entonces, yo sé que hay mucha gente que no le gusta, ¿no? Pero, cuando uno actúa con doble moral, ser muy creyente, cuántas personas potentadas porque la vida les ha favorecido, esperemos que no a través de injusticias, sí, ¿no? Pero, ¿a qué les mueve una imagen de la Virgen de Guadalupe, en su casa con un marco de plata, ¿no? Como que es contradictorio a la luz de lo que narra toda la historia, ¿no? Y qué estás haciendo detrás de la barda de tu fraccionamiento, del portón de tu casa, cuando están ahí, sufriendo en carne viva los que son como tú. Y esa es la parte, yo creo que esa es la parte más fuerte de todo esto, ¿no? Y que cuando se da el cambio, ese sería el verdadero milagro, ¿no? Sí. Doctor, yo te agradezco mucho esto. Estamos se va a publicar el sábado 11 de diciembre, un día antes de la gran celebración que tenemos los mexicanos de la Virgen de Guadalupe. Y yo terminaré diciendo aquí una frase que le atribuyen mucho a Albert Einstein, pero luego a Einstein le atribuyen muchísimas frases y después ya no se sabe si lo dijo o no. Sí. Es que a la luz de la vida hay gente que puede considerar que nada es un milagro y otros que pueden considerar que todo esto en donde vivimos es un milagro, y para mí este es el milagro de la Virgen de
del Tepeyac. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias por la invitación y pues seguimos ahí para lo que sea menester. Muchísimas gracias. Gracias.